¿Y si nuestros pensamientos no fueran solo ideas abstractas? ¿Y si fueran, no sé, vibraciones de energía con el poder real de alterar nuestra biología? Es una pregunta potente. Y es que va más allá. ¿Y si el odio, ese rencor que a veces guardamos años, pudiera actuar literalmente como un veneno en nuestra sangre? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy nos metemos de lleno en una serie de textos fascinantes de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Las fuentes que tenemos aquí describen una visión del universo donde todo, absolutamente todo, es magnetismo espiritual. Y de ahí sacan unas conclusiones, bueno, asombrosas. Desde luego. Nuestra misión va a ser explorar y entender su idea más rompedora. Que la vibración de nuestros pensamientos es la causa fundamental, la raíz última de la salud y la enfermedad. Vale, vamos a desgranar esto porque es una afirmación mayúscula. Es que, a ver, el punto de partida ya es radical de por sí. Proponen un axioma. El universo es una unidad vibratoria. Todo vibra. En este marco, un pensamiento no es algo etéreo, algo inofensivo que pasa en la cabeza. No. Es una vibración real y medible del espíritu que actúa directamente sobre la materia, o sea, sobre nuestro cuerpo. Ah, vale. Es la primera pieza que debemos entender para construir todo lo demás, porque sin ella nada de su sistema tiene sentido. Entendido. O sea, el pensamiento como una fuerza física. ¿Justo? Pues empecemos por algo que describen que es muy visual, casi de ciencia ficción. Hablan de un aura humana. Pero no como algo místico y vago, sino como un campo que cambia de color. Exacto. Lo describen como una aureola tangible que rodea a cada persona. Y lo interesante es que su color no es estático, ¿sabes? Varía según la naturaleza de los pensamientos, de las palabras e incluso del estado moral del individuo. O sea que un pensamiento noble Podría generar un aura de un color y uno de rencor, pues de otro completamente distinto. Vale, pero aquí es donde quiero apretar un poco. Ver un color es una cosa, pero ¿cómo pasa eso al cuerpo físico? Claro. ¿Cómo una idea, un color, se traduce en biología? ¿Cuál es el supuesto mecanismo que conecta esa aura con, no sé, el hígado o los pulmones? Es una pregunta clave, sí. Y la conexión que proponen es directa. Esa vibración del pensamiento, que se ve como color en el aura, impregna las moléculas del cuerpo. Impregna las moléculas. Sí. Imagina que cada célula de tu cuerpo está, por así decirlo, escuchando y resonando con la música de tus pensamientos. Un pensamiento elevado, de amor o generosidad, purifica el espíritu. Y esa pureza, esa vibración armónica, se transmite a su herramienta material, que es el cuerpo. Como si el cuerpo se afinara con el pensamiento. Precisamente. Un cuerpo afinado se mantiene más sano, y según su terminología, libre de miasmas o impurezas. Ya. Y por el contrario, un pensamiento de baja vibración, pues desafina el instrumento, generando un terreno fértil para la enfermedad. La calidad de la vibración del pensamiento determina, molécula a molécula, la calidad de la materia corporal. Es increíble pensar en el cuerpo como un instrumento que se afina o desafina con cada pensamiento. Pero, si esta vibración es tan poderosa, ¿se queda contenida dentro de nosotros o se escapa? Ah, ahí está la siguiente gran idea. Según ellos, se escapa y a lo grande. Afirman que los pensamientos no se quedan en nuestra cabeza, sino que se proyectan y saturan el ambiente. Es como una especie de contaminación invisible, un smog emocional. O sea, que salimos a la calle y estamos literalmente nadando en los pensamientos de los demás. Justo. Ellos lo llaman una atmósfera fluídica. Y aquí establecen una dualidad muy clara. Los pensamientos de odio, de venganza, de codicia o de egoísmo de una comunidad entera crean lo que describen con imágenes muy potentes, una bruma espesa o una atmósfera cargada de gases pútridos. ¡Qué fuerte! Sí, es la idea de que nuestras emociones negativas colectivas generan un entorno físicamente tóxico. Entiendo el concepto, pero es una afirmación enorme. ¿Los textos ofrecen algún tipo de ejemplo concreto? O sea, ¿cómo esta bruma puede, por ejemplo, hacer que una gripe sea más virulenta en una ciudad? ¿Es solo una metáfora de un mal ambiente social o insisten en que tiene efectos físicos directos? Insisten en los efectos físicos. Según su visión, esta atmósfera viciada impide que la vibración pura y vital del universo, a la que llaman éter, llegue con toda su potencia. Es como si hubiera una niebla sucia. Exacto, como si filtrara la luz del sol.
La población que respira esa atmósfera se debilita orgánicamente. Y aquí está el punto crucial. No es que el germen de una epidemia sea la causa primera, sino que el ambiente debilitado por los malos pensamientos permite que ese germen prospere y se propague. El terreno es más importante que la semilla. Vaya, le da la vuelta por completo a la idea de la salud pública. Y supongo que el lado opuesto también es cierto, ¿no? Si el odio contamina, el amor limpia. Exactamente. Cuando en una comunidad predominan el amor, la fraternidad, la ayuda mutua, la atmósfera se aclara, se vuelve diáfana, transparente. Esto permite que otra energía vital, que denominan vítalo, fluya sin obstáculos. El vítalo. Sí, y este flujo de vítalo es lo que según ellos otorga salud, vitalidad y longevidad a sus habitantes. Así que sí, es un modelo de causa y efecto muy directo. O sea que la moralidad colectiva crea su propio entorno. Su propio entorno saludable o enfermizo a un nivel físico y tangible. De acuerdo, el mecanismo ambiental queda claro. Volvamos al individuo. Si la salud es un equilibrio donde la mente domina a la materia, la enfermedad debe empezar cuando se pierde ese control. ¿Cómo se origina, según ellos, ese cortocircuito interno? Pues el conflicto, y por tanto la enfermedad, surge de una lucha interna. La vibración del pensamiento choca con lo que llaman el antagonismo de los instintos animales del alma. Una guerra civil interna. Piensa en ello justo así. El espíritu, con sus pensamientos elevados, intenta dirigir el barco, pero las pasiones, los miedos o los instintos más básicos tiran del timón en otra dirección. Cuando los pensamientos son desordenados, contradictorios o maliciosos, se genera una debilidad espiritual. O sea que le ponen nombre a esa guerra civil interna. Me intriga. ¿Qué término usan? Le dan un nombre muy específico: psicastenia. Y es importante aclarar que no es un término que encontraríamos en un manual de psiquiatría moderno, es propio de su doctrina. Psicastenia. No es tanto depresión como un desajuste fundamental, una pérdida de control del espíritu sobre las pasiones. Es la consecuencia de esa guerra interna prolongada. Y lo más interesante es cómo conectan esto con la medicina de su época. Afirman que dolencias como la neurastenia, la epilepsia o lo que entonces se llamaba locura no son más que las manifestaciones físicas, el síntoma visible de esta psicastenia subyacente. Ah, o sea que la raíz del problema. No está en un fallo del cerebro físico, sino en ese desorden vibratorio del espíritu. Esto podría sonar muy filosófico, muy etéreo, pero por lo que entiendo de las fuentes, ellos insisten en que hay cambios físicos, tangibles, medibles, ¿verdad? Que no es solo una cuestión de fe, sino de biología. Sí, se esfuerzan mucho en darle un anclaje material, en describir las reacciones biológicas. Por ejemplo, afirman que la propia vibración del pensamiento provoca una afluencia de sangre al cerebro y un aumento medible de la temperatura en los centros nerviosos. Un momento, eso que dicen en realidad tiene cierto eco en la ciencia moderna. ¿Ah, sí? Sí, sabemos que pensar intensamente en un problema consume glucosa y oxígeno en el cerebro y se puede medir con técnicas de neuroimagen. No están tan lejos conceptualmente de describir un evento físico. Exacto. Es como si intuyeran, con su propio lenguaje, que el acto de pensar es un evento físico con consecuencias medibles. Y no se quedan ahí, ¿eh? Van más allá. Y afirman que los pensamientos alteran la química corporal. Los estados emocionales, dicen, cambian la oxidación de los tejidos y la composición de sales en el organismo. O sea, que la tristeza, la alegría, la ira... Cada una de estas vibraciones tendría una firma química correspondiente que recorre nuestro cuerpo. Y con todo esto, llegamos al ejemplo que más me impactó al leer las fuentes: el odio como veneno. Esto va mucho más allá de la metáfora que todos usamos de que el odio te consume por dentro. Mucho más allá. Un momento. Hablan de un veneno literal, no como una figura poética, sino como si estuviéramos hablando de arsénico en la sangre. Esa es una afirmación biológica muy fuerte. Es que lo describen literalmente así: un tóxico real que intoxica la sangre. No hay metáfora alguna en sus escritos. Sugieren que es un veneno persistente que tras años y años de autoenvenenamiento interno puede llegar a causar la muerte. Es una afirmación increíblemente seria. Implica que mantener un rencor o un odio crónico es funcionalmente equivalente a ingerir pequeñas dosis de veneno cada día. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestras emociones crónicas, ¿no? En este modelo, una emoción negativa mantenida en el tiempo no es solo un estado mental desagradable, es un acto continuo de agresión contra nuestro propio cuerpo.
Vale, si el pensamiento es la causa de la enfermedad, si me he envenenado con mis propios pensamientos, lógicamente también debería poder desintoxicarme. ¿Cómo se restaura la salud, según esta doctrina? ¿Hay un antídoto? El antídoto es el propio pensamiento, pero en su polaridad correcta. El principio fundamental es que el espíritu es el maquinista de la máquina-cuerpo. ¿El maquinista? Me gusta la analogía. Es el único responsable y el único que puede repararla. Por tanto, la verdadera salud empieza, y solo puede empezar, con la rectitud del pensamiento. La curación no es un milagro, ni algo que venga de fuera, sino la restauración consciente del equilibrio magnético perdido. Se trata de que el maquinista vuelva a tomar el control de la máquina y la reajuste. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? ¿Es simplemente una cuestión de pensar en positivo y ya está? ¿O es más complejo? Es más complejo y describen dos vías principales. La primera es la propia voluntad del individuo. La persona, usando su magnetismo espiritual, su fuerza de voluntad enfocada, puede neutralizar las influencias y vibraciones negativas, tanto internas como externas. Aquí introducen una trinidad muy interesante para entender al ser humano. El espíritu es la potencia, la fuerza que dirige, el alma es la resistencia, donde residen los instintos que pueden oponerse, y el cuerpo es el ejecutor. El que manifiesta el resultado de esa lucha. Eso es. El trabajo del individuo es alinear esas tres partes bajo la dirección de un pensamiento recto y sostenido. Entiendo, es un trabajo de autodisciplina espiritual. Pero, ¿y la segunda vía? Mencionan una ayuda externa que me pareció muy particular. Sí, y aquí es donde su visión se aleja más de cualquier enfoque convencional. Hablan de la sanación a través de un médico con facultades medianímicas o un guía espiritual. Espera, ¿un médico con habilidades psíquicas? O sea, que no se trata solo de un consejero sabio. No, se trata de alguien que puede actuar sobre el enfermo a un nivel energético o vibratorio. ¿Cómo? La idea es que estas personas, por su elevado desarrollo espiritual, emiten una vibración benéfica muy potente y armónica. Y con su sola presencia, su vibración puede, por un principio de resonancia, reequilibrar los fluidos y la energía del enfermo. Como si se usara un diapasón para afinar una cuerda desafinada. Exactamente esa es la idea. E incluso van más allá mencionando que esta vibración benéfica puede expulsar influencias de espíritus negros que, según esta cosmovisión, pueden estar adheridos al enfermo, agravando la dolencia. Ya veo, añadiendo sus propias vibraciones negativas. Justo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este viaje? La idea central, la que lo une todo, es que los pensamientos no son inocuos, no son privados y no son abstractos. No lo son. Son vibraciones poderosas que, según esta visión, esculpen nuestra realidad física, desde nuestras células hasta la atmósfera que respiramos. Y si conectamos todos los puntos, la salud física no es más que el reflejo de la armonía entre el individuo y lo que ellos llaman la solidaridad universal. Una vibración personal de amor y sabiduría te pone en sintonía con las fuerzas positivas del universo, lo que garantiza un cuerpo robusto en cumplimiento de una ley de justicia cósmica. O sea, la salud no es azar. No es azar ni lotería genética, es una consecuencia directa de vivir en sintonía o en disonancia con las leyes vibratorias del todo. Y para que nos quedemos pensando, si aceptáramos por un solo momento que esta atmósfera fluídica es real, que el aire que nos rodea está literalmente cargado con la cualidad emocional de los pensamientos de todos. Es un pensamiento vertiginoso. ¿Cómo cambiaría eso la forma en que nos movemos por el mundo? ¿Qué responsabilidad sentiríamos por nuestro propio estado mental? No solo para nuestro bienestar, sino para el de la persona que se sienta a nuestro lado en el autobús.